Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda parte de las charlas del bloque de pediatría. Vamos a iniciar con ultrasonido en el diagnóstico diferencial de masas abdominopélvicas en la recién nacida. El ultrasonido en masas abdominopélvicas evalúa órgano de origen, tamaño, medidas reproducibles, seguimiento. Vamos a ver las características, si es una masa sólida, quística, mixta, si tiene o no calcificaciones. Vamos a ver la relación de la masa con órganos vecinos y vasos sanguíneos, documentar adenopatías y o metástasis. Además de eso, vamos a evaluar la vascularidad, el Doppler color y espectral para determinar vasos sanguíneos de la lesión. Dentro de los aspectos clínicos, el 57% de las masas abdominales en pediatría son organomegalias. El 43% son anormalidades del desarrollo o neoplasias. El 90% son retroperitoneales y 50% del tracto urinario. Las masas renales pueden ser benignas o malignas, mientras que las masas extrarrenales retroperitoneales generalmente son malignas. En el periodo neonatal, de los 0 a los 30 días, el 87% de los casos corresponden a padecimientos benignos. De un 50 a un 75% son de origen urológico. Y aquí tenemos que la hidronefrosis es la masa abdominal más frecuente en el periodo neonatal. Así, vamos a tener un recién nacido con una masa abdominal y lo que más probablemente encontremos sea una hidronefrosis. Entonces, vamos a tener unas hidronefrosis importantes para que sean palpables por el clínico. En este caso es una estenosis alta. Podemos tener algo de corteza con un sistema pielocalicial importantemente dilatado. También puede haber masa palpable en el abdomen y tener malformaciones como son los dobles sistemas colectores, que son riñones más grandes en el periodo neonatal, generalmente con una ureterohidronefrosis, generalmente del sistema colector. Ustedes van a tener, cuando tenemos un doble sistema colector como masa palpable en el periodo neonatal, buscar un ureterocele, que puede ser unilateral, como ven este defecto de llenado en un pielograma, o bilateral cuando tenemos dobles sistemas dilatados, ambos con ureterocele bilateral. Otra malformación congénita como causa de masa abdominal en el periodo neonatal, la ureterohidronefrosis, que puede ser por un reflujo vesicureteral o estenosis de la unión vesicureteral. Encontramos un riñón dilatado, hidronefrótico, con un megaureter que puede ser obstructivo o refluyente. La displasia renal multiquística, que es el resultado de una lesión al comienzo del desarrollo embrionario, causa una atresia infundibular pélvica, que vamos a tener en el periodo neonatal de los 0 a los 30 días. Vamos a tener en 95% masa palpable. Encuentran ustedes en ecografía múltiples quistes que no comunican entre sí, ausencia de seno renal, ausencia de parénquima renal y ausencia de flujo arterial. Pueden ser quistes más grandes, pueden ser quistes más pequeños, pero siempre va a ser una masa avascular. Los riñones poliquísticos es otra de las causas de masa abdominal palpable en el paciente de neonato. Este se va a manifestar como una enfermedad autosómica recesiva. Puede haber fibrosis hepático-portal. Ellos cursan con hipoplasia pulmonar e insuficiencia renal. Clínicamente, los clínicos encuentran nefromegalia o masas palpables abdominales. Por ecografía, nosotros encontramos nefromegalia bilateral. Vean la placa simple de abdomen, donde hay un silencio abdominal hacia los flancos con centralización de las asas intestinales. Son riñones grandes,
ecogénicos con pérdida de la diferenciación córtico-medular y podemos encontrar numerosos quistes con transductores de alta resolución, que es dilatación de los túbulos colectores. Dentro de las malformaciones renales que pueden palparse en el periodo neonatal están los riñones pélvicos, los riñones en herradura, que pueden ser normales o hidronefróticos. Es una anomalía de fusión. La prevalencia es de 1 por 1000 aproximadamente. Sí predomina en varones, no en las niñas. Y cuando tenemos riñones en herradura, se puede asociar al síndrome de Turner o a la trisomía 18. Estos riñones pueden cursar con reflujo, infección, litiasis y masas. Entonces ustedes ven unos riñones pélvicos fusionados en herradura. Vean ustedes, esta es la vejiga, tengo el riñón, segmento derecho, segmento izquierdo. Uno puede medir lo que fusiona hacia los polos inferiores estos riñones. La trombosis de la vena renal, generalmente en un paciente grave, en una unidad de cuidado intensivo neonatal, lo llama a ustedes el clínico porque palpan una masa en flanco. Generalmente pueden cursar con hematuria, trombocitopenia, alteración de las pruebas de coagulación. Las causas de la trombosis de la vena renal son sepsis, asfixia, la enterocolitis aguda necrotizante, las cardiopatías congénitas y se asocia también a diabetes materna, drogas y toxemia. ¿Qué vemos en la ecografía? Vamos a tener un infarto y alteración del contorno del riñón. Es un riñón que se lobula, que se hace grande, que pierde la diferenciación córtico-medular. Hay ausencia de flujo venoso. En este caso no tuve flujo arterial, tenía varios días de evolución y en realidad era una trombosis venosa en ese riñón. Dentro de las masas quísticas en la pelvis de la recién nacida, que la doctora Eda en la próxima charla nos va a hablar más ampliamente, se debe estudiar la vejiga y distinguirla de la masa. Examinar la superficie más alta de la masa quística en busca de cuerpo uterino muscular. Hay ecos internos cuando hay hidrometrocolpos. Estamos hablando de la recién nacida. Entonces, la importancia de la ecografía en masas pélvicas en la recién nacida es determinar si la masa se origina fuera de la pelvis, la forma o características de la masa, si es quística, si es sólida o mixta, vascularidad y si tiene forma de pera. Hay 3 contextos clínicos para evaluar la pelvis de la recién nacida: la existencia de una masa pélvica, la presencia de genitales ambiguos y el quiste abdominal detectado prenatalmente. La obstrucción del aparato genital se presenta como una masa abdominal en la neonata y dijimos que podía ser por estenosis vaginal, por himen imperforado, por malformaciones congénitas de la cloaca o anomalías del seno urogenital. Entonces ustedes van a tener, generalmente, cuando uno identifica estos pacientes, puede haber un hidrometrocolpos o un hidrocolpos y el clínico dice hay una masa palpable en la línea media inferior. Ustedes pueden ver esta masa interlabial en una neonata. Cuando ustedes tienen estos hallazgos, el diagnóstico diferencial de la masa interlabial tiene que considerar el ureterocele ectópico prolapsado, el prolapso uretral, el quiste paruretral y el rhabdomiosarcoma vaginal. En el hidrometrocolpos o el hidrocolpos en la paciente recién nacida, se refiere a la obstrucción a la salida de la sangre, agua o moco por útero o vagina. Representan el 15% de las masas pélvicas en la recién nacida y ustedes van a tener una masa quística en forma de pera, siempre central, que contiene líquido, residuos celulares y sedimento. Ven ustedes donde ven la vejiga y ven esta masa central, van a ver la vagina y buscan el cuerpo uterino. Una paciente recién nacida con hidrocolpos, era una malformación del seno urogenital. La niña nace, tiene la vejiga, tiene el hidrocolpos y ustedes tienen que identificar esta estructura que es la muscular del fondo uterino.
Dentro de los ovarios de la recién nacida como masas pélvicas, es muy común los quistes foliculares pequeños prenatalmente pueden verse en la semana 28 de edad gestacional y disminuyen después del año de edad. Se puede identificar prenatalmente un quiste anexial grande en pelvis o abdomen. Los quistes benignos se desarrollan en respuesta a estimulación hormonal materna y generalmente son uniloculares. Los quistes patológicos se diferencian de los fisiológicos solo por el tamaño. Mayor de 3 centímetros en el periodo neonatal se considera patológico. Un quiste mayor de 5 centímetros aumenta el riesgo de torsión. Entonces ustedes van a tener los ovarios con quistes foliculares pequeños, como normalmente lo vemos y como la doctora Eda probablemente ahora nos va a comentar, en donde hay un patrón folicular de estímulo y puede haber un folículo predominante. Eso es normal encontrarlo en el periodo neonatal. Así tenemos los quistes de ovario simples, que generalmente son unilaterales. Vean la vejiga, un solo quiste. Tienen un contenido líquido sin septos, sin áreas sólidas, y por las características de la pelvis de la recién nacida pueden proyectarse o pueden desplazarse fuera de la pelvis y se presentan como masas abdominales. Tenemos los quistes de ovario complicados, que pueden deberse por torsión, estamos hablando de los 0 a los 30 días de edad, hemorragia, ruptura, obstrucción intestinal, compromiso respiratorio según el tamaño del quiste. Ya el quiste complicado, ustedes ya no le van a ver esa pared. La pared siempre va a ser lisa y siempre va a ser sin vascularidad, pero ustedes tienen un quiste en donde hay un nivel. Ya en estos casos le tienen que decir al clínico que ese es un quiste complejo. En este caso es un quiste complejo en el periodo neonatal. Esta era una hemorragia. Este paciente también tenía un quiste complejo por una torsión. Y encontramos una paciente a los 5 días de edad en que en el abdomen derecho existía esta masa que tenía ese aspecto como en panal, múltiples quistes, estaba en flanco derecho y correspondía a un quiste de ovario organizado y amputado prenatalmente. Los quistes de ovario torsionados en el periodo neonatal pueden tener un componente líquido o residuos que es signo de torsión. Ustedes no van a ir a hacer una punción percutánea para resolver un quiste, que muchas veces lo hacemos cuando vemos que es simple. Ustedes ven nivel, es mejor no manejar ese paciente percutáneamente. Este tipo de tumores se conoce como errantes porque se localizan en cualquier parte del abdomen al desprenderse de las trompas de falopio. Entonces ustedes ven una masa quística mixta, ecomixta, un componente sólido o un componente quístico. Esa es la misma paciente en donde ustedes ven esta masa bien reforzada, ya organizada. Este es un quiste de ovario en el periodo neonatal complejo, una masa quística no vascularizada que se llevó a sala y simplemente era un ovario torsionado y amputado. Esta fue una paciente que yo personalmente reporté como un quiste de ovario complejo porque le vi la pared, le vi el nivel. Patología reportó que se trataba de un quiste dermoide y está igual torsionado. El globo vesical siempre hay que mantenerlo pendiente para cuando tenemos una masa abdominopélvica en la recién nacida. Puede confundirse con una masa quística que sale de la pelvis. Hay que identificar que la vejiga no esté obstruida por una masa pélvica o por un neuroblastoma. Y el ultrasonido lo que nos va a decir es ver ese globo vesical. ¿Qué nos va a interesar de ese globo vesical? El espacio retrovesical y el espacio sacrococcigio. Es a donde vamos a buscar nosotros la patología de un globo vesical en el periodo natal si no hay disrafismos espinales. El diagnóstico diferencial de una masa pélvica es el quiste entérico de duplicación, que ya el doctor Pedro nos estuvo comentando. La causa común, si no la más común de masa abdominal en el neonato, de los 0 a los 30 días, es más frecuente en el intestino delgado a nivel del ilion terminal y puede tener esta forma tubular
o una forma esférica. Si ustedes identifican esta masa, parece un quiste de ovario, como los vimos inicialmente. Lo que les va a ayudar es esta pared. La pared intestinal, una pared vascularizada, les va a ayudar a hacer la diferencia entre un quiste simple y un quiste de duplicación en el abdomen derecho generalmente de la paciente. El quiste de duplicación intestinal son malformaciones congénitas del intestino y pueden ocurrir en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Vean ustedes, esta es una masa muy semejante como la que nos mostraron temprano. Este es el quiste de duplicación con ese contenido denso. Aquí es un poquito más fácil ver esta pared y ver ese contenido denso que uno se pone a pensar, esto no es algo patológico de ovario. Y buscamos ovarios y hacemos el diagnóstico diferencial de esa masa en abdomen derecho de una paciente recién nacida. Paciente que consulta al mes de edad o un poquito antes, porque prenatalmente le dijeron que tenía un quiste de ovario. Cuando hicimos la ecografía, efectivamente tenía una masa en el abdomen derecho que tenía un nivel. Sin embargo, la pared de esta masa no es una pared simple, y si ustedes tenían un poco más de acuciosidad, veían parte de intestino y adherido a ese intestino teníamos esta masa mixta con una pared vascularizada y se trataba de una duplicación completa de colon. ¿Qué otras masas podemos tener de los 0 a los 30 días en el periodo neonatal en la paciente? Los quistes de Uraco complicados. Lo más simple que encontremos es la vejiga y en la pared anterosuperior derecha veamos la imagen quística, que puede estar localizado en cualquier borde de la parte anterior de la vejiga. Puede ser una estructura tubular que vaya desde la cúpula vesical hasta la cicatriz umbilical. Este es un quiste de ovario, quiste de Uraco complicado, en donde teníamos una paciente cerca del mes de edad, en donde había secreción purulenta, se manejó como una onfalitis, se cura, entre comillas, de la onfalitis y vuelve nuevamente a hacer un proceso. Se le hace un tejido blando de pared y encontramos esta lesión que venía desde la cúpula de la vejiga hasta el ombligo, se operó y resolvió su problema. Consulta frecuente en la paciente recién nacida, masas inguinales que generalmente corresponden a hernias inguinales. Aquí la preocupación en el periodo neonatal de los 0 a 30 días siempre es preocupante una hernia inguinal por el riesgo del compromiso intestinal. Sin embargo, es más preocupante cuando tenemos una masa que mantiene ovario o que contiene ovario. Dos cosas tienen que asegurarse: si se reduce esta hernia inguinal y si hay flujo, para decirle al cirujano que es una hernia inguinal con ovario incluido, que se considera una emergencia porque este ovario puede perderse. Dentro de las masas de recién nacidas, yéndonos hacia la parte un poco más compleja, tenemos los tumores de ovario, que el 85% son lesiones benignas. Y aquí tenemos el teratoma, que es la lesión quística benigna más común en la recién nacida en un 90%. De un 10 a un 15% son bilaterales. Básicamente el teratoma quístico de ovario nos ayuda a buscar la sombra acústica posterior. Esta sombra acústica, que es una mezcla calcificada o una mezcla de sebo y aire, que básicamente nos da esa imagen más focalizada a nivel del ovario de la paciente neonatal. Los teratomas quísticos de ovario es una masa mixta con un nódulo mural, ecogénico, periférico típicamente redondeado. ¿A qué se refiere esto? Todos los teratomas nos van a mostrar esta lesión. Ustedes la tienen que buscar para asegurarse de que estamos ante un teratoma quístico de ovario en una paciente neonatal. Otra de las masas pélvicas en el periodo neonatal
de los 0 a los 30 días, es el teratoma sacrococcigio, que son tumores congénitos de restos de células pluripotenciales dependiente de la masa de células caudales. Se desarrolla inferior al sacro y se pueden extender dentro de la pelvis y el abdomen. Afecta más a mujeres que hombres en una relación 4:1 y no se asocia con defectos óseos del sacro. Eso es muy importante porque cuando tenemos voy para atrás. Este es un paciente con un evidente teratoma sacrococcigio, en donde cuando se analizaba esa masa, ustedes podían tener una masa ecomixta, predominantemente quística, con tabiques gruesos vascularizados y protruían dentro de los quistes estas masas sólidas. Eso tienen que hacer el diagnóstico diferencial con el mielomeningocele anterior, donde hay una masa quística con anomalías de la columna y el sacro. Entonces, a diferencia del teratoma sacrococcigio, ustedes ven en el mielomeningocele anterior una masa mixta, predominantemente quística. Se van a ver la región sacrococcigia y ustedes ven donde esto es un dirrafismo espinal a nivel del sacro, se abre y de ahí sale este dirrafismo espinal que corresponde a un mielomeningocele anterior. Esta es la misma paciente. Entonces tienen, cuando están haciendo una ecografía para un teratoma, irse a columna y ver a nivel del sacro, en este caso, que es el diagnóstico diferencial, donde se abre esta médula y tenemos esta masa mixta que correspondía a un dirrafismo espinal y no a lo que se describe con un teratoma sacrococcigio. ¿Qué otras masas encontramos en el periodo neonatal de los 0 a los 30 días? Los quistes mesentéricos. Es una alteración embriológica de conductos linfáticos ectópicos u obstruidos. Son quísticos, móviles y tabicados. Generalmente son del mesenterio intestino delgado. Aquí sí la diferencia es más frecuente en hombres que en mujeres. Son asintomáticos y generalmente consultan por dolor por obstrucción, hemorragia o ascitis. La morfología que ustedes van a ver puede ser una masa quística intraabdominal, una masa que ustedes pueden identificar, predominantemente quística con tabiques, adherida a intestino y algunas veces inclusive se adhiere mucho a hígado. Hay que hacer el diagnóstico diferencial de estos quistes mesentéricos con el linfangioma abdominal, en donde ustedes ven una masa quística tabicada con quistes grandes y quistes pequeños, generalmente está adherida a la pared. Pero tenemos este otro caso interesante en una recién nacida que llega por distensión abdominal, en donde hacemos la ecografía e inicialmente, si uno ve esta ecografía, uno dice fácil, es un linfangioma abdominal, masa, quiste grande, quiste pequeño, tabique, pero si uno se va más hacia la periferia, empieza a encontrar estas partes sólidas. Vean, este era el riñón a donde estaba adherido retroperitonealmente ese sarcoma abdominal. La niña falleció llena de metástasis, un caso sumamente raro, porque la niña se presentó en los primeros días de edad, logró sobrevivir alrededor de 2 meses y posteriormente diseminó el sarcoma y falleció. ¿Cuál otra masa abdominal en el periodo neonatal nos va a interesar hacer el diagnóstico diferencial? El hemangio endotelioma hepático. Generalmente es una masa ecomixta, pero aquí sí es fácil. Con el Doppler color ustedes ven múltiples canales vasculares, hay muchos shunts dentro de la tumoración y lo que es más interesante es que generalmente estos pacientes llegan por insuficiencia cardíaca. Cuando el cardiólogo le hace el eco y encuentra un corazón completamente normal, entonces nos piden para buscar alguna malformación vascular a nivel de hígado.
¿Qué otras masas sólidas en la recién nacida? Tenemos el neuroblastoma pélvico, que es una masa sólida. Vean ustedes, aquí está la vejiga. Esta paciente ingresó por una retención aguda de orina. Es una masa sólida que tiene unas calcificaciones muy típicas del neuroblastoma. La clínica es retención aguda de orina. Esta es otra paciente y a lo que me refiero es este tipo de calcificación. Vean ustedes esta tumoración con este tipo de calcificaciones que tienden a ser lineales, microcalcificaciones lineales, son muy clásicas del neuroblastoma. Paciente con un neuroblastoma suprarrenal derecho, neonatal. Tengo riñón, hacia el polo superior del riñón, una masa sólida, dura, que tiene este patrón microcalcificado, que está ocupando todo el área suprarrenal, que comprime el polo superior del riñón, lo desplaza. Vean ustedes en el Power la vascularidad que tiene esa masa, este riñón, y esta es la masa sólida que correspondía a un neuroblastoma neonatal. El diagnóstico diferencial del neuroblastoma neonatal es la hemorragia suprarrenal. En general siempre se presenta en un término grande para la gestacional, un parto traumático. El paciente puede tener historia de hipoxia, sepsis, coagulopatía o diabetes materna. El clínico lo llama porque tiene el niño más abdominal, hay anemia y hay ictericia. Cuando ustedes hacen la ecografía, pueden ver en esta pantallita el riñón, que aquí lo tengo, y está esta masa suprarrenal izquierda en este caso, que es completamente avascular, que tiene un componente heterogéneo y hay liquefacción de la parte central. No pasa nada con que uno le diga al clínico, me parece que es una hemorragia suprarrenal. En 24 a 48 horas la vuelvo a valorar para identificar que esté más licuado la parte central y confirmar diagnóstico para no someter a un recién nacido, que si no es una resonancia, a una tomografía que irradia tanto. El hematoma suprarrenal, pueden pasar dos cosas: se calcifica y deja una calcificación o desaparece por completo. Otro paciente con un hematoma suprarrenal, vean ustedes en los estadios iniciales, una masa mixta predominantemente sólida por ecografía, pero con áreas quísticas completamente avascular. La evolución con el tiempo, hipoecoica, anecoica, y llega a desaparecer al cabo de 4 o 6 meses postnatales. El nefroma mesoblástico o el tumor de Wilms congénito o amartoma renal fetal es otra de las masas de los 0 a los 30 días. Es el tumor benigno, se detecta in útero, se extiende por invasión local. Vamos a tener esa morfología, es una masa ecogénica grande, homogénea, cursa con necrosis y hemorragia. Este es un nefroma mesoblástico en el periodo neonatal en una paciente que no se detectó prenatalmente, pero el clínico palpó una masa en abdomen, un flanco derecho que estaba lleno, y este es la morfología, igual que cualquier tumor sólido renal, una masa sólida, hace una pseudocápsula, comprime un poco sistemas colectores, vascularizada periférica y centralmente. Para ir finalizando, esta es una niña que consulta en el primer mes de edad por un sangrado vaginal a nuestro hospital. El pediatra que la valora refiere que eso es normal, tener un sangrado vaginal, que simplemente es por estímulo materno. Sin embargo, el papá insistía en que la niña, cuando lloraba o pujaba, se le salía algo por el introito vaginal. La niña asocia sangrado vaginal y que resolvió espontáneamente. Cuando nos pidieron el ultrasonido, porque el papá consulta por segunda vez, insistiendo que algo protruía de la vagina de la paciente, de una niña en el periodo neonatal, nos encontramos la vejiga, una masa sólida, esta es la estructura muscular de útero, y una masa tremendamente sólida con calcificaciones que surgía de la pared vaginal,
Estas masas tienen hemorragia, extrusión de la masa por vagina o pueden presentarse como una masa abdominal. Eso se correspondía a un rhabdomiosarcoma vaginal. La niña fue histerectomizada, tiene 2 años de edad ya y está viva. Dentro de las masas abdominales en el recién nacido, tenemos en el periodo neonatal de los 0 a los 30 días, el 55% corresponden a masas renales, un 15% corresponde a masas genitales, el 15% son de origen gastrointestinal, 10% retroperitoneales y 5% hepatobiliares. Muchas gracias.